Ya se ha unido. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, aquí estamos Muy bien. dispuestos a comenzar este directo en el que vamos a conversar sobre la propuesta formativa de Eneagrama Profundo y que, bueno, ya hemos tenido, yo en particular, con 3 participantes de las ediciones anteriores, tales directos en los que hemos podido conversar desde la experiencia que estas personas han tenido como personas que han recibido la formación o que han participado en la misma. Y hoy nosotros como profesores ambos de dicha formación vamos a conversar, pues bueno, cuál es nuestra visión del enneagrama, de la personalidad y qué aporta enneagrama profundo al enneagrama de la personalidad desde otras propuestas, ¿no? Nos presentamos para quien nos conozcáis. José López, educador social, experto en hipnosis y descodificación biológica reparadora. Tiene muchísimas más formaciones que tampoco nos vamos a extender aquí. Y sobre todo una larga trayectoria en el autoconocimiento aplicado a su persona y también a otras personas posteriormente del eneagrama, del que es un gran conocedor. Y es, junto a quien les habla, pues creador de esta propuesta diferente, original en algunos aspectos a otras propuestas de eneagrama profundo. Yo soy Manuel Vera, soy psicólogo de carrera y de profesión y, bueno, pues aparte de en formación sistémico-familiar, que tengo una amplia formación y trayectoria de intervención y en otras cuestiones vinculadas a la psicología aplicada, pues desde hace ya bastantes años también vengo profundizando en el estudio del eneagrama y desde que conocí hace unos años ya a José López, pues he estado desarrollando junto con él esta propuesta teórico-aplicada de enneagrama profundo. Y bueno, pues si te parece, José, podemos comenzar ya con lo que es el directo, con lo que es esta conversación que vamos a tener hoy, ¿vale? A mí me gustaría que tú nos dijeras qué es lo que piensas tú que aporta Eneagrama profundo al mundo del Eneagrama de la personalidad respecto a otras propuestas también muy valiosas, la gran mayoría de ellas, que ya existían en este mundo del Eneagrama. Fundamentalmente, Manuel, creo que lo que aporta el Enneagrama Profundo, varias cosas. Empezamos por el modelo de observación, de autoobservación. Creo que es bueno empezar a hablar desde aquí. Un modelo de autoobservación que se centra en la estructura de la personalidad, en el conjunto de la estructura de la personalidad, no solo en el rasgo principal, no solo en las dinámicas intrapsíquicas o las características nucleares, neuróticas de nuestro rasgo principal y las dinámicas que el propio enneagrama describe con tanta precisión en relación a flechas, alas, triadas, etc. Entonces, el modelo de autoobservación no deja de ser un sesgo atencional, como cualquier modelo de autoobservación. Es un software, es un programa que introducimos, conocimiento, que nos permite poner atención en aquellas cosas que el modelo nos propone. O, dicho de otra manera, descubriéndonos en lo que hay en nosotros a través de la autoobservación, sean pensamientos, emociones, sentimientos, cómo nos comportamos, qué dinámicas descubrimos, qué asociaciones descubrimos, etcétera, tenemos un mapa que nos permite encuadrar aquello que observamos en nosotros en ese espacio explicativo, teórico, práctico, aplicable,
que nosotros proponemos. Evidentemente, cuanto más acertado, cuanto más próximo sea ese mapa a la realidad intrapsíquica, es decir, cuanto más se aproxime el marco teórico a lo que verdaderamente sucede en la vida intrapsíquica, en el organismo del ser humano, mejor es ese marco. Nosotros apostamos por desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, desde nuestra propia autoobservación. Un método de autoconocimiento que podríamos decir es tridimensional, es en espiral, es decir, tenemos un plano en el cual debemos poner el foco de observación, en donde describimos un mapa de autoobservación de la propia estructura de la personalidad, en donde entran en juego 4 naturalezas neuróticas, sujetas a las reglas del inconsciente, que jerárquicamente son las superiores, y a las propias reglas del eneagrama, que controlan al rasgo principal, al ego subtípico, en cierta medida al ego de balance, pero que están sometidas, en todo caso, a la asociación, condensación y desplazamiento del inconsciente. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo del nivel de estrés general que soporte el organismo, o dicho de otra forma, dependiendo de en qué medida, con qué intensidad y cuánto tiempo estemos estancados en el primer conflicto del ser, en donde el estrés instintivo, tanto en la pertenencia, en la vinculación, como en los propios recursos, en la propia autoestima, en la capacidad de sujetarnos y sobrevivir con lo que nosotros tenemos, están en un estrés muy, muy elevado. Entonces, cuanto más estemos estancados en el primer conflicto del ser, ahora entraremos, más probabilidades hay de que el estrés general del organismo sea más elevado y que ese plano vaya descendiendo en niveles de integración, vaya atornillándose cada vez más y, por tanto, estando más cerca del colapso. Es muy importante destacar que no es un buen modelo de observación aquel que se mueve en la verticalidad, que pone el foco de atención en cómo nos desintegramos o desestructuramos según ciertos criterios. Uno, porque nos genera un sesgo atencional centrado en el rasgo principal y nos resulta muy difícil, como modelo de autoobservación, movernos hacia flechas, alas o, digamos, enlazarlo con toda la complejidad intrapsíquica y con todas las dinámicas intrapsíquicas que se producen en nuestra vida interior, en nuestro organismo, en esa vocación defensiva ante la vida y en esa búsqueda orgánica de la homeostasis. Entonces no es un buen método a nuestro modo de ver, no es un buen modelo aquel que genera verticalidad. Obviamente hay que tener en cuenta esa verticalidad en espiral, porque es tridimensional, porque efectivamente cuanto más estrés general haya, cuanto más estancamiento, como decía antes, en el primer conflicto del ser, más cerca vamos a estar de ese atornillamiento, de ese descenso en los niveles de integración y por tanto más cerca de la desestructuración. Pero la observación principal tiene que ser en un plano horizontal, en donde nosotros establecemos un mapa de autoobservación de la estructura de la personalidad, como te decía, y en donde entran en juego esas 4 naturalezas neuróticas y las diferentes reglas que manejan esas dinámicas y esa realidad intrapsíquica, emocional, mental, de acción. Por tanto, me parece que una de las aportaciones fundamentales es el modelo de autoobservación en sí, por su tridimensionalidad y por poner el foco en una horizontalidad, en la dinámica y no en la verticalidad. En la dinámica horizontal hay también grados o riesgos de desestructuración. Ya entraremos, ¿no?, en ese movimiento entre el primer y segundo conflicto del ser. Pero si el foco está en la horizontalidad, en lo que sucede
en esas cuatro con esas cuatro naturalezas neuróticas, seremos mucho más eficaces, seremos mucho más certeros a la hora de intentar no descender hacia la desintegración. Punto 2. No asociamos carácter, neurosis con ego, como hace Claudio Naranjo en Carácter y Neurosis, que es una aportación importantísima porque no había un espacio teórico que establece una realidad constatable. Y es que la neurosis en gran medida está instaurada en el propio carácter, está instaurada en la propia estructura o en la parte estructural de la personalidad. Por tanto, era un espacio que estaba por cubrir y que tiene un peso elevadísimo, porque efectivamente el rasgo principal pesa mucho y lo tinta todo. Pero el síntoma u otros aspectos neuróticos pueden aparecer, y de hecho aparecen desde nuestro punto de vista más allá del propio rasgo principal, más allá del carácter. Es ahí donde nosotros hablamos de 4 o 5 naturalezas neuróticas, el pack instintivo de nacimiento, es decir, esa parte biológica de programación genética, epigenética, misteriosa, que nos coloca en el mundo con una capacidad de vida y de adaptación al medio, en donde hay 3 tendencias instintivas principalmente. Desde el eneagrama se contempla así: la de pertenencia, la social, la de vinculación, la sexual, la de procreación y la autoconservacional. Me gusta hablar de autoconservacional porque en realidad, desde nuestro punto de vista, y aquí hay otra variante, las 3 tendencias instintivas están al servicio de la supervivencia. Por eso no hablamos de instinto de supervivencia, sino de instinto autoconservacional, porque las 3 tendencias instintivas están al servicio del instinto de supervivencia. La diferencia es que el animalito, el niñito, entre los 0 y los 3 años, en ese esfuerzo adaptativo a la interpretación que hace del medio, y entraremos un poquito más adelante en eso, pone su supervivencia, o cree poner su supervivencia, o bien en la pertenencia al grupo, o bien en la vinculación con otro, o bien a través de sus propios recursos. Es decir, autoconservación, no conservación, autoconservación. Mi supervivencia depende de mis propios recursos, de mi vinculación con otro, con otra, sustitutos de mamá, o sustitutos en la vida adulta, o de la pertenencia al grupo. Por tanto, en función de cuál sea el instinto dominante en el pack ya pervertido de instintivo, es decir, el que ya está desvirtuado, está afectado por las experiencias tanto anteriores como posteriores al nacimiento durante los 36 primeros meses de vida del bebé, del niño o la niña, ahí ya va a haber un pack instintivo pervertido, modificado, donde va a haber uno de los 3 instintos que se va a erigir como dominante, uno como secundario y otro como terciario ciego, ¿no? ¿Te refieres a eso cuando hablas de que los 3 instintos, independientemente de cuál sea el principal, se va a erigir como un instinto de supervivencia, ya sea desde lo sexual funcional, desde la pertenencia social, en el caso de que el instinto dominante sea la persona, o del propio instinto de autoconservación, ¿no? Tal cual. Es decir, el tema va con la supervivencia. Evidentemente, la reproducción tiene que ver con la supervivencia de la propia especie, por tanto, de los individuos. Pero cuando se produce la perversión instintiva a través de la herida nuclear principal de separación, es decir, esa herida producida por la cultura, por lo ambiental, que impacta en el niño y hace cuña con mamá, le permite ganar conciencia de que es alguien diferente a ella, cuando esa herida nuclear principal de separación genera una interpretación concreta de lo que es el medio, para nosotros el eneatipo está formado por la herida nuclear principal de separación y por la polaridad atencional asociada a la misma.
no por la pasión y la fijación cognitiva, que ya son mecanismos de defensa o consecuencias instintivas. Por tanto, cada eneatipo es una puerta de entrada a la cultura, con su prohibición del incesto y mandato del superyo concreta para cada número. El eneatipo para nosotros no es una estrategia adaptativa. La estrategia adaptativa es instintiva y subtípica. El eneatipo es la puerta de entrada interpretativa a la cultura. Los subtipos del 1, las personas que padecen y disfrutan alguno de los 3 rasgos principales del 1, interpretan la vida desde la herida nuclear principal de separación, de amenaza mortal paterna, y ponen foco de atención resolutivo, adaptativo, una solución para no perder el cuello ante papá, para adaptarse al principio de realidad, al amor condicional, en la adaptación e inadaptación moral, y así cada uno de los diferentes subtipos de los 8 números restantes. Por tanto, el eneatipo es una puerta de entrada a la cultura, una interpretación concreta del medio, y el instinto, con estrategia subtípica, se adapta a la interpretación que el niño empieza a hacer del medio. Es decir, el cerebro no diferencia la realidad de la interpretación, y el instinto no se adecúa a la realidad, se adecúa a lo que el niño empieza a creer que es la realidad. Este es un punto importante. Hablabas hace un momento de un elemento fundamental en la formación del ego subtípico, el que está formado por el instinto ya pervertido, ya modificado por el eneatipo, que gane la carrera, ¿no? De la herida nuclear de separación que gane la carrera de las 9 existentes durante los 36 primeros meses de vida, especialmente durante el periodo simbiótico tardío que le llamamos, que es el comprendido entre los 5, 6 y los 36 primeros meses de vida, puesto que el periodo simbiótico temprano, el comprendido entre el nacimiento y los 5 o 6 primeros meses de vida, el niño tiene todavía una conciencia de ser uno con mamá. Ahí todavía no se ha iniciado mínimamente el proceso de individuación y no ha hecho aparición todavía lo que nosotros llamamos herida nuclear de separación, que es una herida de separación del niño respecto a la madre. Cuando hablamos de madre, hablamos de cualquier figura adulta que ejerza las funciones maternas de amor incondicional, ¿vale? Pero como en la mayoría de los casos es la madre, pues lo mencionamos de esta manera. Por lo tanto, esa herida nuclear de separación que gane la carrera entre las 9 existentes durante este periodo va a llevar aparejada un elemento mental que es la polaridad atencional, ¿no? Es decir, dependiendo de cuál sea la herida que vaya poniéndose en cabeza o dejando más huella en la psique del niño, a su vez el niño va a prestar atención de forma preferente a uno de los 9 grandes temas del mundo respecto a los otros 8. Así es. Y ya después la pasión y la fijación, etcétera, bien desde lo emocional o bien desde lo mental, son como parches que viene a poner la psique del niño o la niña para tratar de curar en la medida de lo posible esa herida nuclear de separación. Para sobrevivir, para adaptarse a ese marco cultural que interpreta que es de restricción, de represión, de limitación, de principio de realidad. Pero fíjate, antes de seguir, no nos olvidemos que hablábamos de las diferencias sobre lo que aporta el eneagrama profundo y hablábamos de las 4 naturalezas neuróticas. Entonces hablábamos del pack instintivo de nacimiento que ya está neurotizado, culturizado, humanizado de base, porque hay una influencia transgeneracional, epigenética o intrauterina, traumas que el niño no ha sido capaz de gestionar, traumas que quedan en su memoria biológica, en su memoria emocional, como marcas químicas, como marcas electromagnéticas. Incluso la ciencia dirá si hay algo, aparte de en la expresión de los genes, diferente a lo esperado por la determinación genética, si hay algo incluso en el mundo de las proteínas
que almacena información sobre toda la parte traumática, sobre ese dolor que no ha sido gestionado. Parece que por ahí van los tiros de las investigaciones epigenéticas actuales, ¿no? Transgeneracionales, desde el Monte Sinaí en Nueva York. Por ejemplo, hay ya diversos estudios que, aunque todavía es una ciencia que está en sus inicios, pero sí que aporta algunas conclusiones bastante claras, a mi parecer, de que por ahí van los tiros de lo que acabas de referir, ¿no? Que es una parte que hace que la genética se exprese de una determinada manera, por eso se llama epigenética, sobre la genética, a través de las proteínas y demás que hacen que los genes se manifiesten de una forma u otra, independientemente de lo que viene después del nacimiento, que es ya toda la cuestión ambiental, lo que siempre se ha llamado el ambiente, ¿no? La interrelación del niño con sus progenitores, y que desde el Enneagrama Profundo tiene bastante importancia esta cuestión, y en especial la que tiene lugar, esa vinculación especial del niño o la niña con mamá, con papá, con la interrelación entre ambas figuras durante los 36 primeros meses de vida, aunque también lo que ocurre después, lo que ocurre durante toda la infancia del menor. Sí, ahora entraremos en eso. Pero fíjate la importancia que tiene en el darse cuenta que en el pack instintivo de nacimiento, porque en el vientre de mamá, la cultura ya está presente a través de lo transgeneracional, a través de todo lo que sucede en la vida intrauterina, porque lo que siente mamá, lo que piensa mamá, lo que hace mamá incluso, afecta sin filtro al propio feto. Entonces, de alguna manera, la prohibición del incesto y el mandato del superyo entra en el vientre de mamá y pervierte en cierta medida ese pack instintivo de nacimiento. Más allá de toda la información filogenética, la filogénesis, la evolución de las especies, en el propio pack instintivo está la información genética de cada una de las especies que nos han traído hasta lo que somos, hasta el ser humano, ¿no? Desde la ameba, pasando por los peces, los reptiles, toda esa información está incorporada en nuestro pack instintivo, y a eso se le suma pues todas las cuestiones traumáticas de lo transgeneracional y de la propia madre. Por tanto, hay un pack instintivo en donde se puede dar la circunstancia de que la tendencia autoconservacional, la sexual o la de pertenencia, tengan más sensibilidad al estrés, porque hay vinculaciones que colocan la supervivencia ya en uno de esos tres aspectos de la vida. Pero fíjate que también hay otras tres naturalezas neuróticas. El contenido neurótico anterior al nacimiento, que son todos estos traumas transgeneracionales, intrauterinos, de parto, de los que estamos hablando, y la posterior al nacimiento, que sería los traumas, los dolores, y todo el contenido neurótico que tiene que ver con los modelos, con los introyectos, con los mandatos, con la dinámica del sistema familiar. Con los daños en el vínculo de apego. Con los daños en el vínculo de apego, con el carácter de papá, el carácter de mamá, el rasgo principal de papá, de mamá, el modelo de relación de papá y mamá, el lugar que ocupo en la fratría, a quién vengo a sustituir. Es decir, todo un tema que tiene que ver con las dinámicas del propio sistema familiar, que como veremos después, afectan en buena medida al propio rasgo principal. Y hay una cuarta naturaleza neurótica, que es la estructura del carácter. Estamos diferenciando la base genética instintiva, los contenidos neuróticos anteriores y posteriores al nacimiento, en esa dimensión traumática de mandatos, de introyectos, etcétera, lo que acabamos de explicar. Y después está la estructura, la formulación, que se fija cognitivamente a partir de los 14, 15, 22 meses en donde ya hay autorrelato, cuando hay función simbólica y cuando la polaridad atencional asociada a la herida nuclear principal de separación sedimenta en fijación cognitiva, es decir, en un termómetro que de alguna manera va regulando en qué polo de la polaridad atencional asociada a la propia herida nuclear principal de separación
anda la estrategia instintiva de adaptación. La fijación cognitiva es un termómetro del gran tema del mundo. No da tiempo para entrar en esto. Pero cuando se produce fijación mental, cuando la estrategia instintiva a través de esta fijación del neocortes cae en lo reptiliano, finalmente, se produce una solidificación de los contenidos neuróticos. Dicho de otra manera, los contenidos neuróticos, los traumas, los mandatos, los introyectos, solidifican en un punto y se fijan en estrategia instintiva subtípica. Y ya es una estructura que es una de las 4 naturalezas neuróticas que contemplamos desde el Enneagrama Profundo. Una es el contenido o epigenética anterior al nacimiento, todo eso transgeneracional, intrauterino y asociado al propio parto, que en algunas personas es más traumático y en otras menos, pero en todas es en mayor o menor medida cierto grado traumático. El contenido neurótico posterior al nacimiento, que tiene que ver con todos estos introyectos y con todas estas vivencias y con estos daños en el vínculo de apego, etcétera, etcétera, de los que también he estado comentando, lo cual afecta ambos al path instintivo de nacimiento, uno de antemano y otro a posteriori. Eso va a crear una naturaleza neurótica que es el path instintivo ya pervertido o modificado, ya con un subtipo y un eneatipo como principal, lo que desde el Enneagrama Profundo llamamos ego subtípico, que a los 36 meses de vida del menor ya está prácticamente formado, con una herida nuclear de separación que ha ganado la carrera, que se ha impuesto a las otras 8 y con una polaridad atencional también preferente. Es decir, el niño ya empieza a mirar más para un gran tema del mundo que para el resto. Y de ahí se forma lo que podríamos llamar una quinta naturaleza neurótica, que es ya el ego en sí, ¿no? La estructura subtípica con un eneatipo y con un subtipo preferente, ¿no? Que en algunas personas pues estará muy marcado ese primer instinto dominante frente a los otros dos. En otras personas, por las circunstancias vivenciales, etcétera, de lo que ocurrió tanto anterior como posteriormente al nacimiento durante los 36 primeros meses de vida, pues puede que tenga incluso los 3 instintos bastante igualados, aunque sea en pocos casos en los que esto se dé. Y también desde el Enneagrama Profundo defendemos lo que es, o diferenciamos lo que es instinto terciario de instinto ciego. Instinto terciario, cuando la energía total de ese área instintiva fundamental, aunque esté en el la posición de preferencia para la psique de ese niño, es mayor o igual al 20% de la energía psíquica total, y cuando es menor a ese 20%, le llamamos instinto ciego, ¿vale? Como que la psique de esa persona le va a dar muy, muy poca importancia a ese área, como va a creer inconscientemente que con muy poquito ese área está satisfecha, ¿no? Son esas personas, por ejemplo, que tienen el instinto conservacional ciego y despilfarran demasiado el dinero o no prestan atención al tema de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Serían como casos extremos muy arquetípicos de el ejemplo del instinto de autoconservación ciego. Es como si la persona no le prestara atención a eso, ¿no? Y incluso descuidara en exceso eso. Igual que cuando es principal, con mucha diferencia respecto a los otros dos, puede ocurrir lo contrario, ¿no? La persona se preocupe en exceso por la salud, de forma neurótica, se preocupe demasiado por el dinero, aún teniendo suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es bueno recordar que hablamos de instinto pervertido ciego, y el hecho de que sea terciario y no ciego tampoco garantiza que la persona cuide correctamente los aspectos de ese área vital fundamental que representa el instinto de base correspondiente, ¿no? Sí, sí. Es importante darse cuenta
de que las naturalezas neuróticas se interrelacionan entre ellas. Es decir, hay dinámicas intrapsíquicas en donde esas relaciones generan movimientos y nuevas dinámicas y nuevas asociaciones, etc. También es importante recalcar que el preyo, formado por el niño interior en fusión con mamá todavía, en simbiosis con mamá, sin tener conciencia de que es alguien diferente a ella, el niño interior, el animalito interior, el pack instintivo de nacimiento, en fusión con la madre, con el paraíso materno, y con la sombra del superyo, con la sombra de la prohibición del incesto, con la sombra del mandato, de la función paterna, del amor condicional, de la obligación, del deber, del principio de realidad, encima, que empieza a hacer cuña entre el niño, la niña y mamá, conforman el preyo, conforman ese momento posterior al nacimiento que va entre los 0 y los 5 o 6 meses aproximadamente, en donde el principio de placer del mundo animal, del mundo biológico y la economía de los recursos energéticos gobiernan la vida instintiva y de satisfacción de las necesidades biológicas del niño, de la satisfacción de la... Hablas de preyo porque todavía no hay un yo, no hay un individuo. No hay, no hay una separación suficiente. Claro, no hay conciencia de ser yo diferente a mamá. Exacto. No se ha producido todavía el efecto de la cultura, la herida nuclear principal de separación que pone conciencia en el niño de que es alguien diferente a mamá. Evidentemente ayuda a la propia genética, a la propia biología, puesto que el sistema nervioso y el cerebro va evolucionando, va madurando, el niño gatea, porque el sistema locomotriz madura, se pone en posición vertical, empieza a caminar, se aleja físicamente de la madre. Es decir, la propia biología, la propia genética, la propia epigenética, la propia maduración del sistema locomotriz, del cerebro, del sistema nervioso, facilita esa conciencia de que soy alguien diferente a mamá. Pero a partir de los 14 meses, con la aparición del juego simbólico, de la función simbólica, el lenguaje empieza a hacer acto de presencia, a los 22 años se consolida, aparece el autorrelato, pero ahí el niño es capaz de fijar y de empezar a comprender metafóricamente y simbólicamente los mandatos culturales, los mandatos del superyo, la obligación de la vida, de la realidad. Y se produce la fijación. Claro, tenemos que entender, y esto es importantísimo, que el principio de placer del mundo animal se culturiza. Esta es la clave. El niño o la niña se adapta al medio que interpreta que es el eneatipo, la puerta de entrada a la cultura. Repito, con su mandato del superyo, con su prohibición del incesto concreta, con sus reglas culturales, con sus reglas del principio de placer, para ponerse al servicio de la realidad, para ponerse al servicio de la función paterna, de la condicionalidad amorosa y hacer funcional el mundo y poder subsistir, sobrevivir, adaptarse a eso que interpreta el niño que es principalmente. El niño, dependiendo de cuál sea el estrés mayor en su etapa simbiótica tardía, entre los 5 o 6 meses y los 36 meses, va a poner una tendencia instintiva al frente del pack de nacimiento. La de pertenencia, porque hay mucho estrés en la pertenencia, la de autoconservación, porque hay mucho estrés en la amenaza a la propia vida, o el de vinculación o instinto sexual, porque ninguna de los otros dos estrés han podido sacar el foco de atención del niño de mamá, que por defecto es el instinto dominante, que sacia a los otros dos en el preyo, en la fusión, en la simbiosis. El principio de placer se culturiza, se adapta a la estrategia instintiva. El niño con esa estrategia instintiva subtípica se adapta al medio que interpreta que es.
ambición, conquista, privilegio. En el 2, por ejemplo, el niño interpreta que el mundo lo ve a través de la herida de rechazo, humillación materna, pone foco de atención en aquello que cree que le va a salvar el cuello ante papá y empieza a darse cuenta que el asunto de la vida se reduce a la niñez-adultez. Y que si yo gano una estrategia instintiva en ese foco, a través de ese foco atencional, de ese gran eje del mundo adulto, real, exterior y objetivo, instintivamente genero una estrategia adaptativa porque el mundo se mueve en ese polo, en ese eje. La realidad va de adultez y niñez, y va de privilegios, y va de poder, y va de darle la vuelta al principio de realidad. Claro. Es como si el ego, en este caso subtípico, con un rasgo ya principal formado, buscara hacer malabarismos, ¿no?, en el principio de realidad para volver una y otra vez al principio de placer, a esa fusión original con mamá que le daba satisfacción instintiva plena, ¿no?, al menos a unos niveles mínimos de acuerdo a las necesidades de nacimiento que ese niño tenía, ¿no? Entonces es como si el do sexual, por ejemplo, a través de la conquista, que es la necesidad neurótica o acción compulsiva principal de Estrategia este instintiva, subtipo, subtípica. pues quisiera hacer volver una y otra vez a ese principio de placer, conquistando una y otra vez, ¿no?, seduciendo, gustando a los demás. Y para ello, La estrategia instintiva subtípica de la conquista, propia del do sexual, se mueve como toda estrategia instintiva subtípica, como todo instinto pervertido, sexual dominante, social o de autoconservación dominante, vive en una paradoja irresoluble. Es una estrategia de adaptación al medio que interpreta que es, por tanto, se somete a la función paterna, se somete al principio de realidad, se adapta a ese mundo que interpreta y lee desde la herida nuclear principal de separación del rechazo y humillación materna a través de un tema, de un foco atencional que cree se reduce el mundo a él y que le da solución. El instinto intenta encontrar solución a través de ese gran tema para adaptarse al mundo que cree que es. Obviamente andan las 9 heridas a la vez, andan los 9 temas y andan las 27 estrategias encima permanentemente, ¿no? Solo que una es principal. O sea, el tema aquí es que el principio de placer va a intentar darle la vuelta siempre al principio de realidad. El niño, la niña, el adulto, la adulta, busca una compensación amplificada, aunque sea masoquista, como en el 9, en el 6, en el 4. Hay un principio de placer amplificado, pervertido, culturizado, que es esa esperanza última. Andamos siempre en una crisis de alejamiento permanente. En el proceso de separación e individuación de Magler, en el que nos basamos, en la tercera subfase de la tercera fase, el niño sufre una crisis de alejamiento. Es decir, por un lado, se aleja de mamá, quiere explorar el mundo, quiere individuarse más, pero le entra el vértigo y vuelve. Es esa contradicción o esa polaridad entre fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. La función paterna, la prohibición del incesto, el mandato del superyo, expulsa al niño de mamá. Pero lo expulsa no solo de mamá, sino del sistema familiar. Es el excluido. El niño o la niña siente que la competencia sexual del padre lo excluye del clan familiar. Es un mandato de exclusión del clan, pero a la vez hay una fuerza de apego, una vinculación de apego, lealtades inconscientes, una fuerza centrípeta que trae al niño otra vez hacia el principio de placer del mundo animal, hacia la economía de los recursos energéticos del mundo animal y aspira a esa satisfacción mínima original. Entonces la neurosis es justamente la regulación de esa contradicción entre expulsión del clan, expulsión de mamá y la fuerza de regreso al mismo. Esa crisis de alejamiento permanente. Cada subtipo
regula esa crisis de alejamiento de una manera diferente. Es otra manera de verlo. Cada estrategia instintiva subtípica es una manera de regular esa crisis permanente de alejamiento que en realidad es la neurosis. Hay un principio de placer amplificado que intenta compensar la crueldad del principio de realidad en cada subtipo. Repito, aunque esa estrategia de placer sea masoquista, porque ese principio de placer neurotizado, amplificado, culturizado, entra en coherencia con la estrategia instintiva subtípica y entra en coherencia con la estrategia adaptativa al medio que interpreta el niño que es a través de la herida nuclear principal de separación y la polaridad atencional asociada a la misma, que es el eneatipo, puerta de entrada a la cultura. Entonces es importante entender que la neurosis tiene que ver con una lucha constante entre principio de realidad y principio de placer, en todos los subtipos. Si te parece, podríamos poner el ejemplo del cuatro sexual, que es uno de los caracteres subtipos masoquistas, ¿no? Para que se pueda entender mejor cómo un carácter que en principio se auto-odia o proyecta el odio hacia otros seres, ¿no? Desde la neurosis particular de este subtipo, puede obtener placer o puede ser una búsqueda inconsciente del principio de placer a través de esta estrategia. Si te parece, podemos poner como ejemplo desde cuál es la herida nuclear de separación del eneatipo 4, la polaridad atencional asociada, hasta llegar a, bueno, pasando por la pasión, fijación y acción compulsiva o necesidad neurótica principal. Sí, mira, antes de entrar ahí, vamos a cerrar el tema del modelo de observación en espiral tridimensional, en donde hay un plano horizontal en donde el mapa de la estructura de la personalidad entra en juego, y dependiendo de si nos estancamos mucho en un estrés estructural, nos estancamos en el primer conflicto del ser, podemos descender y atornillar nuestra estructura entrando en colapso. 4 naturalezas neuróticas. La parte estructural, formada por el ego subtípico, por el ego de las triadas y por el ego de balance. Pack instintivo de nacimiento, ya pervertido en cierta medida, que se va pervirtiendo cada vez más a través de la herida nuclear principal de separación y la polaridad atencional asociada a la misma, es decir, a través de la cultura, se culturiza más, y esa perversión mayor es lo que hace o permite la adaptación instintiva pervertida al medio que se interpreta que es, a la cultura. Por tanto, es una continuidad o una amplificación de la perversión instintiva del pack de nacimiento. Es decir, una amplificación, una perversión, una culturización del principio de placer dentro del marco del principio de realidad, limitante, castrante. El ego de balance auxilia al ego subtípico. El ego subtípico nos permite relacionarnos con el segundo conflicto del ser. El primer conflicto del ser se produce entre el pre-yo, entre esa memoria biológica, emocional, mental, que nos queda en nuestro organismo grabada, de la etapa fusional, de la etapa simbiótica. El animalito interior fusionado con mamá, con la amenaza de la cultura, sigue viviendo en nuestro cuerpo, en nuestra memoria. Y exige que esa satisfacción del mundo animal se produzca. Es por eso que el principio de placer culturizado, el principio de placer pervertido, es decir, la estrategia instintiva subtípica que se adapta al principio de realidad como estrategia adaptativa, tiene dos funciones. Una, adaptarse, salvar el cuello ante papá, y otra, darle la vuelta para regresar al pre-yo, para regresar a esa memoria biológica de satisfacción mínima original. El segundo conflicto del ser se produce entre el yo subtípico, es decir, esa conciencia de ser alguien diferente a mamá, pero un yo generado a través de una estrategia instintiva dominante del subtipo, con una familia interior concreta, que vamos a ver si nos da tiempo a entrar,
Y esa relación entre el yo subtípico y el mundo adulto real exterior objetivo y la cultura genera el segundo conflicto del ser. Es decir, que si nosotros andamos en la relación con la cultura, con el mundo adulto real exterior objetivo, desde nuestra estrategia principal, desde nuestro yo subtípico, mal que bien, aunque sea neuróticamente, si la realidad nos compensa mínimamente, vamos funcionando en la lógica del ego subtípico y del segundo conflicto del ser. Nos vamos manteniendo en la vida, nos vamos relacionando de una manera más o menos satisfactoria y la estrategia instintiva subtípica funciona. Más o menos estamos en la dimensión de la cordura, en la dimensión de la funcionalidad, en la dimensión de la interrelación social, etc. ¿Dónde empieza a surgir el problema? El problema surge que la estrategia neurótica principal, subtípica, es fallida de por sí, porque la búsqueda del ser no puede ser hacia afuera. Las necesidades neuróticas, las estrategias instintivas, distorsionan la realidad. Estamos hablando de distorsiones de percepción mental, de forma de sentir y de forma de actuar, porque creemos que la vida es aquella herida principal nuclear de separación que nos hizo tomar conciencia de que somos alguien diferente a mamá y que la vida va en serio. Que tenemos que sobrevivir con nuestros propios recursos, o a través de la pertenencia o a través de la vinculación, pero que esto va en serio. Entonces el animalito sabe que va en serio, instintivamente, energéticamente sabe que va en serio y se adapta a la realidad. El problema es cuando sucede un quiebre, cuando esa ilusión neurótica de que funcionamos bien, nos damos cuenta que no hay satisfacción instintiva. Nada que sea exagerado, nada que vaya más allá de lo que verdaderamente necesitamos, que es muy poco, porque en principio la satisfacción instintiva mínima, original, en donde apela a la paz, a la armonía, con poquito es suficiente en esa fusión con mamá, la verdadera satisfacción no necesita grandes cosas. Es nuestra neurosis lo que nos hace creer, nuestra propia estrategia instintiva, que necesitamos mucho, porque el dolor del niño fue tan grande, sin tener capacidad de asumir simbólicamente, de comprender, ni capacidad de gestión de esos traumas, que entramos en una dinámica de exageración, de amplificación. El principio de realidad es crudo, es duro, porque lo distorsionamos desde la herida nuclear principal de separación y la polaridad atencional asociada a la misma. Interpretamos el medio con una distorsión tremenda desde ese dolor del alma, desde ese dolor del corazón. Entonces, la exigencia orgánica, instintiva, es que tiene que haber un principio de placer amplificado que compense ese principio de realidad. Que la vida sea satisfactoria. El principio de placer gobierna permanentemente nuestra vida. El principio de placer amplificado, neurotizado, culturizado, que anda a la sombra del principio de realidad y le trata de comer terreno en cuanto puede. Pero ese principio de placer amplificado no nos satisface, porque es tramposo, porque parte de un error, parte de una distorsión de lo que es la vida, de lo que somos nosotros. Entonces, el problema es que cuando el principio de placer amplificado no nos da satisfacción, cuando la realidad no nos da satisfacción, el animalito de base, el pre-yo, esa memoria de la fusión, del principio de placer animal, de la economía de recursos del mundo animal, y esa satisfacción mínima original que nos resuena a paz, a armonía, con poquito es suficiente, empieza a quejarse. Pasamos de un segundo conflicto del ser, esa relación conflictiva con la realidad desde el yo subtípico, desde la estructura, a una relación entre el pre-yo y el yo subtípico. Le reclama, le dice, tú no estás cumpliendo la función que me prometiste. Tú no estás otorgándome un principio de placer similar al de la satisfacción mínima original. Porque ese principio de placer está culturizado, está pervertido, y hay un cortocircuito que me aleja del regreso al paraíso, que me lleva
a un principio de placer ficcional, que lo único que me hace es complicar más la vida. Cuando caemos en el primer conflicto del ser, en la depresión, en la ansiedad, en la frustración, es decir, tristeza, miedo, rabia, disociación, cuando estamos en el abismo, cuando estamos en el vacío fértil, cuando estamos muy enquistados y el ego de las triadas o el ego de balance no nos rescata y nos vuelve a sacar a la ilusión del ego subtípico de la estrategia instintiva principal, es cuando descendemos en la espiral y nos desintegramos. El estrés generalizado aumenta. Por tanto, hemos de entender que el modelo de observación en el plano horizontal, en donde está ese modelo de la estructura de la personalidad con las 4 naturalezas neuróticas, tenemos que observarnos en estas realidades. Tenemos que observarnos en dónde estamos, qué ocurre en nosotros y a qué lugar del mapa o del modelo de autoobservación pertenece. ¿Estamos funcionando con el ego subtípico? ¿Estamos en el segundo conflicto del ser? ¿Hay un impacto emocional muy fuerte que nos arrastra al primer conflicto del ser? ¿Nos quedamos estancados ahí o el ego de balance y el ego subtípico nos rescata y volvemos a la ilusión de que la vida nos va a compensar finalmente? Y va a haber un principio de placer que compensa esa crueldad del principio de realidad que finalmente acaba con el deterioro físico, la enfermedad, la muerte, la insatisfacción de las necesidades, de los deseos que se confunden con las necesidades, etc. Entonces es muy importante que el modelo de observación, el modelo de autoobservación, es un modelo que nos permite aterrizar de una manera precisa aquello que nos está ocurriendo. Yo me observo, lo que me ocurre, ¿qué tiene que ver? Estoy en un mecanismo de defensa concreto y estoy en una dinámica de segundo conflicto del ser. Bien, ando con la gula, ando con el orgullo, ando con la formación reactiva, o estoy en una evitación fundamental, o la herida nuclear principal de separación me está doliendo mucho y ando en la herida principalmente descarnada, o ando en la fijación cognitiva, o ando en una idea loca, o ando en un dogma, o ando en un introyecto, o se activa un conflicto a través de un escenario traumático, actual, presente, que me activa inconscientemente un trauma de entonces, del contenido neurótico anterior o posterior al nacimiento, y me genera un impacto emocional que me lanza al primer conflicto del ser. Hay un impacto emocional muy fuerte. Y ahí el ego de las triadas, de los centros de inteligencia, me puede rescatar o me puede auxiliar el ego de balance, que es personal e intransferible y su génesis tiene lugar, desde nuestro punto de vista, entre los 3 y los 9 años. No da tiempo a entrar. Claro, eso es una de las cosas que me gustaría remarcar, ¿no? Porque ya vamos a hacer 1 hora y tampoco debemos alargarnos demasiado. Sí. La propuesta de Enneagrama Profundo propone una estructura de ego que no tiene una reducción al ego subtípico o rasgo principal subtípico como otras propuestas, ¿no? Entonces, el rasgo principal subtípico o ego subtípico se forma entre los 0 y los 36 primeros meses de vida. Es el 2 sexual, el 9 social, el 1 conservación o el que sea, para que nos entendamos, con una prevalencia instintiva particular e intransferible también en cada persona. Como dijimos antes, que habrá personas que tengan uno muy marcado frente a los otros 2 y otras personas puedan estar en el otro extremo, que incluso tengan los 3 instintos bastante igualados, ¿no? Y después, entre los 3 y los 9 años de vida del niño o la niña, se va formando como una estrategia secundaria que viene a auxiliar a la subtípica o primaria, que es lo que en el Enneagrama Profundo le llamamos ego de balance, que es un ego que le va a dar otras herramientas que va a coger de los distintos eneatipos, ¿no? De los distintos números. Y que en cada persona va a tener una estructura personal intransferible. Es decir, en algunas personas funcionarán más
con los elementos de determinado eneatipo, o con un elemento en lo mental del eneatipo 4, en otro del eneatipo 5 en lo emocional, en lo visceral o de acción puede estar en otro número, y todo eso es algo que la persona tiene que observar en sí mismo desde este método que Enneagrama Profundo le propone, ¿no? Porque es un método de autoobservación, y si es acompañada por alguno de nosotros, pues mucho más fácil, ¿no? Sí, sí, Pero, es posible. Hay que aprender el modelo, hay que integrar el conocimiento. pero es un modelo y una propuesta no solo teórica, sino también práctica. De Sí, hecho, nosotros lo aplicamos con personas que hacen sesiones individuales con nosotros, y, bueno, algunos de ellos han estado aquí en los directos de semanas anteriores conmigo y han dado fe, ¿no? De no solamente la parte de la formación, que le ha dado unos conocimientos que también han podido aplicar a su persona, sino también el trabajo personal del enneagrama profundo aplicado a lo individual le ha permitido un autoconocimiento mucho más profundo, y también en una reducción, ha revertido en una reducción de su neurosis, ¿no? En sí. grande medida, Es en muy, algunos muy casos. importante, es muy importante que expliquemos a la gente que este curso es un curso eminentemente práctico, porque la parte teórica, en donde explicamos la génesis de los subtipos en el marco de la estructura de la personalidad, es decir, es un curso de génesis de la estructura de la personalidad y de los subtipos, lo vamos a pasar en Zooms empaquetados, que están grabados, y que se le va a pasar 12 para que tengan el marco teórico más abstracto presente y puedan aprenderlo y puedan preguntar, y ahí estamos para las dudas, aclarar las dudas que haga falta. Por tanto, También se les va a pasar documentación escrita, exacto. Es que decir, no el es marco muy teórico, extensa, pero que sí que sí. pueden leerla y complementa al audiovisual, ¿no? De los Zoom. El marco teórico se va a explicar en esos Zooms, en esos 12 Zooms, y con toda la documentación, aparte del diálogo con nosotros. Pero las sesiones en directo, las 9, una al mes, van a ser eminentemente prácticas y vamos a ofrecer y a enseñar a observarse, a autoobservarse desde el modelo tridimensional, desde este modelo que se mueve en un plano horizontal en una dinámica de atornillamiento, de bajada o desatornillamiento, de subida en el nivel de integración. Vamos a ir directos al grano y vamos a ofrecer desde el instante 1 los recursos prácticos, los recursos terapéuticos de Enneagrama Profundo, que no es más que recordarles a las personas que tienen esos recursos. El Enneagrama les pone sobre la pista de que esos recursos están dentro de ellos y que los pueden aplicar. Virtudes, ideas santas, virtudes en acción, cualidades esenciales, mantras, oraciones santas y virtuosas, meditaciones muy específicas, acciones para abordar la evitación fundamental, el enneagrama genealógico, es decir, para observarse, hago una parte. Tú me preguntabas al inicio, ¿en qué nos diferenciamos o qué aportamos? Para nosotros, cada persona es un mundo personal, valga la redundancia, intransferible. Aunque compartamos subtipo y aunque el subtipo pese mucho, aunque el rasgo principal pese mucho y lo tinte todo, cada persona es única. Hay una dimensión personal e intransferible que no se repite en dos personas. ¿Por qué? Siempre ponemos el mismo ejemplo. Por un lado, si nosotros imaginamos que cada subtipo es una figurita de papel, vamos a suponer que el una autoconservación es un barquito de papel, nosotros vamos a ver barcos de papel de tamaños y grosores diferentes. Es decir, el folio de base
va a ser de un tamaño diferente y de un grosor diferente. Dicho de otra forma, el pack instintivo de nacimiento no es el mismo. Pero el dibujito que vamos a intuir en ese barco de papel, el paisaje pintado, tampoco es el mismo. Dicho de otra forma, el contenido neurótico anterior y posterior al nacimiento no es lo mismo. No ha crecido el niño ni se ha desarrollado o ha generado la estrategia instintiva de adaptación en el mismo sistema familiar. Ni en el mismo vientre de Ni en el mamá, mismo vientre. ni en la misma linaje familiar. Ni con la misma vinculación transgeneracional, ni el padre tiene el mismo rasgo subtípico, etc. Entonces, vemos en el mundo a muchísima gente con forma de barquito de papel, pero con tamaños, grosores y dibujos diferentes. ¿En qué aspectos una persona es personal e intransferible? En su estrategia instintiva de adaptación subtípica. En el pack instintivo de nacimiento, que es diferente. En el sistema familiar, que es diferente. Y en el rasgo subtípico, desde nuestra propuesta, habita el sistema familiar con todas sus consecuencias. Los ladrillos de la construcción del rasgo subtípico son diferentes en cada persona. Y no son capas que se quitan. No, no se quitan. Habitan en el subtipo y hay que reconocerlas. Las capas que se pueden quitar son aquellas que estorban en la identificación de nuestro rasgo principal, porque hay contenidos neuróticos que fluyen, que también tienen que ver con el sistema familiar, con los modelos, con los introyectos, con los traumas, con los egos subtípicos de los padres, etcétera. Pero hay una parte personal intransferible en nosotros que desde el eneagrama genealógico estudiamos con precisión, en la construcción de la familia interior subtípica, padre interior antiideal subtípico, lo que evitamos en el mundo, a la que empuja, para el 7, el 6, por ejemplo, el yo subtípico reposa en la figura. Y ahí está la evitación y la búsqueda arquetípica universal principal de cada subtipo, que tiene una parte personal e intransferible. Y eso también es fundamental en nuestra propuesta terapéutica. Observarnos a través del análisis de cómo se configura nuestra familia interior, a través de las personas con las que hay vinculación de apego, función paterna y materna de cada una de ellas, independientemente de que sean hombre o mujer, y cómo construyen a esa madre interior o ese padre interior ideal y antiideal respectivamente subtípicos, y que van condicionando la evitación y la búsqueda. La evitación, el padre interior antiideal subtípico, la función paterna, el amor condicional, la realidad, y la búsqueda, el principio de placer amplificado, el regreso al paraíso, que topará con el principio de realidad, a la que tira paradoja irresoluble. En la búsqueda nos damos cuenta de que la paradoja irresoluble es muy difícil de saltar. Dicho de otra manera, empezamos con el modelo de autoobservación tridimensional que proponemos y comenzamos con todos los recursos terapéuticos aterrizados en esa autoobservación individual que haga cada uno. Da igual el nivel de eneagrama que tengas. Por muy complejo que sea este modelo de autoobservación, vas a aprender y vas a darte cuenta lo práctico, lo preciso y lo eficaz que es para detectar dónde estoy, me observo, dónde estoy, dónde caigo en el modelo que proponemos, con su complejidad, es árido, no es fácil, no es vertical, es tridimensional y responsabilizamos a cada persona de que genere su propio sistema de antídotos desde su... Vamos a procurar que nadie se conozca mejor que sí mismo desde este modelo de autoobservación y aplicando los recursos terapéuticos aterrizados a lo cotidiano. Por un lado está el modelo abstracto teórico, explicativo de la génesis de la estructura de la personalidad del rasgo principal, y por otro lado están las sesiones en directo que son aterrizadas, en donde practicamos permanentemente el modelo de autoobservación y donde practicamos permanentemente los recursos terapéuticos para lo cotidiano. Entonces van a ver las dos dimensiones, la abstracta y la totalmente aterrizada, la efectiva, la que está cotejada ya en la práctica terapéutica desde hace unos años y que tiene unos resultados extraordinarios.
No nos podemos olvidar de la importancia de la competencia emocional, según Gabor Maté, que lo aplicamos al pie de la letra. Y también muy importante, cualquier propuesta psicológica terapéutica, cualquier paradigma tiene cabida. Porque cuando estamos en los impactos emocionales, cuando andamos en una partida de ping-pong entre el segundo y primer conflicto del ser, cuando luego de las triadas entra en juego, cuando auxilia el conductismo, el cognitivismo, la gestalt, la hipnosis, la hipnosis sirve, o sea, cualquier paradigma, porque cada persona, La sistémica familiar también sí, encaja muy bien. encaja absolutamente todo. Lo que pasa es que nosotros incorporamos la sistémica familiar ya en el eneagrama genealógico, en la observación de cómo los ladrillos de mi sistema familiar han generado mi rasgo subtípico. Evidentemente, el tema de los amores, el tema de los apegos, el tema de la espiritualidad, una espiritualidad que entendemos no tanto como sacar capas o deconstruir aquello que produce oscurecimiento óntico y enmascara nuestra esencia. Nacemos con mucha perversión instintiva como para ser seres puros. Entendemos la espiritualidad como una consecuencia natural del trabajo terapéutico, consciente, de ese darse cuenta. La espiritualidad va surgiendo, el sufrimiento es el gran maestro y la espiritualidad es la consecuencia del aprendizaje del sufrimiento. Ama al prójimo como a ti mismo y a los demás y a Dios sobre todas las cosas, que diría Claudio, esa espiritualidad tan cotidiana, tan aterrizada. Pero nosotros la vemos como consecuencia del trabajo consciente y de la aplicación de los recursos terapéuticos, de la aplicación personal intransferible de esos antídotos. Bueno, hay un aterrizaje, hay un modelo teórico práctico aplicable y vamos a aplicarlo en la práctica. El curso es una aplicación práctica desde el segundo uno, con el acomodo, con el acompañamiento de lo teórico en Zooms que se van pasando grabados. Sí. Es decir, que en esta tercera edición hemos introducido alguna modificación. Por ejemplo, vamos a tirar de recursos ya generados en las ediciones anteriores, como ha dicho José, para la parte más teórica. Hemos quitado de esa Zoom la parte más participativa que también existía, pero que no interesa y no debemos exponer tampoco a esas personas que han estado en ediciones anteriores, por lo tanto están cortados. Pero también en esta tercera edición vamos a introducir esos Zoom en directo, que también, aunque queden grabados para que los participantes los puedan ver durante un tiempo, durante la formación, es muy conveniente que estén en directo, que estén en todos los que puedan al menos en esos Zoom. ¿Por qué? Porque, como ha dicho José, vamos a introducir una cuestión práctica aplicada del modelo teórico que se va a estar estudiando a lo largo de los 9 meses que va a durar esta formación. Para ir cerrando, si acaso otro día pronto podemos hacer otro directo y resolvemos lo que te propuse hace media hora de poner como ejemplo un subtipo que podría ser 4 sexual, como podría ser cualquier otro, para que la gente lo vea, para que comprendan también que esos dos conflictos del ser pues están en interacción mutua y que de uno se puede pasar al otro y del otro al uno, y que el segundo conflicto del ser es que es el que ya la persona tiene con el mundo adulto, real y objetivo, al que se va a enfrentar o con el que se va a relacionar con una herramienta principal que es la propia de su subtipo, y que va a perseguir de forma neurótica algo que considera su ego que necesita por encima de las demás cosas, que el ego es la necesidad subtípica, que desde la visión naranjiana le llaman más la pasión satélite, ¿no? Más propia de su tipo. Sí, es importante ver poner el foco en la diferencia. Para nosotros, el instinto no está tomado por la pasión. Y la estrategia subtípica instintiva, el instinto pervertido,
no es una pasión satélite. Al contrario, la pasión se pone al servicio del instinto, es que el asunto es instintivo. La pasión es un mecanismo de defensa instintivo para defenderse de la herida nuclear principal de separación. Tenemos una visión muy biologista y muy antropológica, porque entendemos cada eneatipo como el resultado de una prohibición del incesto y de un mandato del superyo concreto, que tiene, si hacemos un giro del 1 al 9, se entendería perfectamente el eje 9-4 como cada instinto pervertido en el 9 da un patrón que se repite en los demás números, acabando en el opuesto en el 4. Es muy importante para la génesis no solo la herida nuclear principal de separación, la satisfacción instintiva media, el eje 9-4, las alas, es decir, la génesis se sustenta en diferentes aspectos que no da tiempo. Y para acabar, y ya si acaso explicas el precio, las condiciones y rematamos. Empezaba diciendo, y pongo mucho foco en el modelo de autoobservación innovador que ofrecemos, tridimensional, en espiral, en donde el eje horizontal es fundamental y no poner tanto el foco en el vertical, porque nos permite observarnos en el conjunto de la estructura de la personalidad, en donde las reglas del inconsciente y de la figura, manteniendo diferente peso, pero siempre jerárquicamente las del inconsciente, asociación, desplazamiento, condensación y desplazamiento, están por encima, que si nosotros ponemos el foco, el microscopio en cada una de las naturalezas neuróticas, en la parte estructural, y estudiamos en profundidad el ego subtípico y su génesis, su funcionamiento, o el de las triadas en profundidad, o el de balance, o cada uno de los contenidos neuróticos, las interrelaciones, las dinámicas, cómo se va pervirtiendo el pacto instintivo y cómo desde la percepción biológica del animalito, aquí entraría por ejemplo la nueva medicina germánica, se puede generar un programa biológico de adaptación, una enfermedad en donde no sabemos hasta qué punto la dimensión emocional entra en juego, hasta qué punto el rasgo principal. Es decir, puede ser una respuesta biológica directa, instintiva, sin que medie la cultura en ocasiones y a veces mediando. Si ponemos el microscopio, vamos a tener nuevas actualizaciones del software, tenemos nuevas actualizaciones del modelo, del sesgo atencional, pero del sesgo atencional que cada vez se aproxima más a lo que verdaderamente ocurre en la vida intrapsíquica. Por tanto, si nos observamos en lo que ocurre, en lo que hay aquí ahora, si dominamos ese modelo de autoobservación de la estructura de la personalidad en sus partes y en las dinámicas y en el funcionamiento y en la génesis de cada contenido neurótico, vamos a afinar mucho más lo que sucede. El ego subtípico tiene una línea emocional, una mental, una de acción. Hay elementos neuróticos. Podemos observarnos en los elementos neuróticos por separado, en las dinámicas que se generan, en cómo se interrelaciona el contenido neurótico y activa, por ejemplo, un conflicto traumático que el escenario actual activa del pasado, cómo activa el ego de las triadas, cómo un conflicto, como un trauma del pasado nos lleva a un primer conflicto del ser de golpe. Importante en los recursos. Hay recursos, hay meditaciones para gestionar el impacto emocional en el primer conflicto del ser y el estancamiento en el primer conflicto del ser. Cuando uno entra en un conato de depresión, en un conato de crisis de ansiedad o pánico, en un conato de disociación, en un conato de frustración que nos quema, que nos produce una rabia, o sea, que nos desconecta de la ilusión de que el ego subtípico nos puede dar solución en la relación con la cultura, con la vida adulta, hay meditaciones y hay estrategias que nos permiten contenernos, maternarnos, paternarnos en esa situación límite de supervivencia pura. Es decir, es una visión teórico-práctica muy completa, muy árida, pero muy completa, que nos ofrece, y esto es lo importante, un modelo de autoobservación tridimensional muy afinado, muy específico, para observarnos en lo que hay, localizarlo en el modelo y aplicar los recursos que cada uno vaya descubriendo con el acompañamiento terapéutico, que son los adecuados para cada cual. Por tanto, estamos hablando
Y, para cerrar, que cualquier paradigma psicológico, psiquiátrico, psicoanálisis, terapéutico, terapias humanísticas, entra. Es un río abierto, cabe todo. Porque al contrario que Naranjo en los SATs, en donde el eneagrama es transversal y hay mucho paradigma, la bioenergética, la terapia corporal integrativa, movimiento de Dolca, cualquier aspecto que trabaje el cuerpo, lo traumático en el cuerpo, cabe todo. Pero nosotros, a diferencia de ver el eneagrama como algo transversal, es muy importante esto, que es otra diferencia fundamental, porque la pregunta empezó por ahí. Nosotros le otorgamos un lugar intrapsíquico a las reglas de la figura y al eneagrama. No es algo transversal, es algo que regula, pero ocupa un lugar concreto en el marco y en el conjunto de la estructura de la personalidad. Esto se entiende porque es tremendamente importante. No es un pegote externo que nos da pistas y trabajamos lo otro paralelamente. No. Se puede trabajar desde cualquier punto de vista terapéutico, pero entendiendo que el eneagrama regula la vida intrapsíquica y que nosotros desde nuestra propuesta le hemos dado el espacio concreto, preciso de regulación, en donde, sometido siempre al inconsciente, las reglas de la figura tapan a las propias reglas del inconsciente, pero que las reglas del inconsciente son mucho más poderosas y que el instinto es mucho más poderoso, que la supervivencia es mucho más poderosa y que no se puede reducir carácter a neurosis y a ego, pero que sin esta aportación de Claudio sería imposible estar donde estamos, porque había ahí un vacío en cuanto a la comprensión de la neurosis y del propio carácter que era inasumible. Claudio Naranjo es incomparable. Claudio Naranjo, para mí, está por encima de Freud o a su nivel. Óscar Ichazo, Óscar Ichazo lo puede poner al nivel de Naranjo, porque sin Ichazo, sin Gurdjieff, Naranjo no hubiese podido desarrollar todo su talento, toda su capacidad. Pero es algo muy importante y remato. Nuestra propuesta es una síntesis entre la de Ichazo, que no copia, y la de Naranjo, que no copia. Naranjo se olvida de la estructura, de la personalidad, de la estructura de egos que plantea Ichazo. Es un olvido que a nuestro modo de ver no se sostiene. Justo en esa reducción de carácter, neurosis y ego, a lo mismo prácticamente, y Naranjo profundiza en el gran olvido de Ichazo, que es el no tomar en serio al subtipo, que es verdaderamente la estrategia instintiva. El eneatipo no es carácter. Ichazo lo consideraba como carácter, Naranjo también, pero no es carácter, es puerta de entrada a la cultura, es interpretación, es un marco, es una lente. El eneatipo es una lente, es un sesgo atencional, es una distorsión. Y el instinto se adapta a la distorsión y sigue distorsionando. No es que siga distorsionando, es que sigue adaptándose a la distorsión. Y hay una segunda distorsión que sin conciencia no nos damos cuenta que el instinto se adapta a la distorsión. Entonces, el olvido de Naranjo y el descuido de Ichazo, nosotros buenamente, con una propuesta innovadora, con, vamos a decir, aportaciones teóricas, conceptuales, una elaboración propia, intentamos subsanar ese olvido y ese descuido desde lo que podemos y humildemente. No queremos convencer a nadie, es un nuevo punto de vista, y tomamos al 100% de la letra, al pie de la letra, las descripciones arquetípicas de Naranjo, de cada subtipo, porque no hay nada que aportar. En todo caso, algunos asuntos que a lo mejor Palmer o Goldberg o incluso Russell Hudson, otros pueden aportar y Naranjo tampoco tiene muy en cuenta. Y desde luego la diferencia con Naranjo también fundamental, porque era tu primera pregunta, es que la génesis de los subtipos, la génesis del carácter, nosotros la reducimos a una matemática. Y quiero poner un ejemplo muy claro y muy rápido, y ya te dejo, de verdad. Por ejemplo, la herida nuclear principal de separación del 6. Herida de amenaza mortal paterna hacia la madre. Ponemos siempre el ejemplo de esa madre soltera que tiene un niño y las obligaciones, el trabajo,
las responsabilidades, el principio de realidad, aleja al niño de la madre. La madre sale por la puerta de la mano de esas obligaciones y el niño, que no tiene todavía constancia objetal, se queda en la más terrible de las incertidumbres con un mandato de libertad a cuestas. Apáñate, toma decisiones, espabilate. Si nosotros observamos las biografías de los seises, vemos que siempre hay un padre ausente, que no hace de guía ni de orientación, que no ejerce función, digamos, orientativa, y una madre se vive como abandono materno. El 6 te dirá que mamá me ha abandonado y que papá no estuvo presente. El cambio terapéutico del 6 es que se dé cuenta de que mamá no la ha abandonado. Mamá fue usurpada por papá. Y no es lo mismo un abandono, como en el 4, que una usurpación de la función materna por papá. Cualquier biografía del 6 entra en el escenario arquetípico paradigmático de la habitación que ponemos en cada uno de los eneatipos y entra dentro de la herida nuclear principal de separación de amenaza mortal paterna hacia la madre. Porque toda la estructuración intrapsíquica del 6, que finalmente acaba con la identificación del usurpador, no es más que un abandono materno forzado, en donde hay un mandato de libertad que es imposible de sostener, y como todo mental, tener estrategia racional para sobrevivir, pone su libertad en manos de la autoridad fuerte, que es el padre, que nunca está ausente. O sea, es un error pensar que el padre en el 6 está ausente. Puede estar ausente la figura del padre orientador, pero la función paterna está excesivamente presente. Cuando el 6 comprende esto, hay un cambio absoluto en su percepción de la vida intrapsíquica. Ofrecemos más software, ofrecemos más focos atencionales para observarse, ofrecemos darse cuentas que tienen en cuenta otros asuntos que hasta ahora no se tenían en cuenta y que generan una conciencia y unos descubrimientos que son sanadores de por sí. Cuando el 6 entiende perfectamente cómo funciona la herida nuclear principal de separación propia del eneatipo, de los subtipos del eneatipo, ya no habla tanto de abandono materno, ya empieza a cambiar el foco y ahí cambia todo. Porque si yo cojo a una persona 6 en hipnosis y trato de ir a sus 3 primeros años de vida para trabajar la herida nuclear principal de separación, cuando conectan con experiencias traumáticas de esos años o con situaciones que entran dentro de la analogía de la habitación prototípica o arquetípica, no hablan de abandono materno. Descubren usurpación paterna y se dan cuenta que el padre tiene una presencia permanente, entendida como función. Ahí entran incluso todas esas obligaciones de la madre, incluso en aquellos casos en los que el padre real objetivo no existe, porque pudiera darse el caso de una madre de un niño 6 Claro, soltera, ¿no? Una madre soltera. Claro, pero lo que determina en el 6 es el exceso de función paterna en la madre. El exceso de función paterna en la madre. De normas límites de mandato. La propia función paterna de la madre usurpa a la materna, la secuestra. El niño no ve a la función materna, porque no está en su campo de visión, porque la función paterna de la madre la sacó de la habitación, la sacó de su campo de visión. No hay contención, no hay cariño, no hay calor, no hay calor. Esta sería la palabra, no hay calor. No en vano el 6 busca el calor materno, busca liberar a la madre de la usurpación paterna. Por eso se revela. Hay una ambivalencia entre libertad y esclavitud, seguridad, porque el 6 confunde libertad con esclavitud. Es lo mismo en la mente del 6. No es que haya ambivalencia, es que es lo mismo. Este es el asunto. Cuando el 6 descubre esto, da otro salto hacia arriba. Entonces, ofrecemos innovaciones, ofrecemos
Y la hipnosis es fundamental, porque podemos trabajar también polaridades. Todas las polaridades son hijas o nietas de las 9 grandes polaridades atencionales. Cualquiera. Dime una polaridad interna, dime una contradicción interna y te demuestro en 5 minutos que cae en uno de los grandes 9 temas del mundo, en una de las grandes polaridades atencionales asociadas a las heridas nucleares principales de separación. Esto es otra gran aportación. Es decir, que nadie se crea que esto es un método abstracto, que es una teorización compleja, que lo es, sino que sedimenta en un modelo de autoobservación tridimensional y en una aplicación de recursos específicos para lo cotidiano. Bien. Bueno, pues ya vamos a cerrar, vamos a terminar este directo. Llevamos ya hora y media y deciros que tenéis dos formas de pago. La tercera formación va a dar comienzo en breve. Queremos que sea en octubre. Si no pudiera ser en octubre, pues sería lo antes posible. Ya hay un buen grupo de nuevos alumnos, de nuevos participantes para esta tercera edición, pero todavía tenemos algunas plazas libres y podéis hacer bien 2 pagos en el que tendríais una reducción de precio de unos 60 euros sobre el total del coste del curso. Un primer pago justamente antes del comienzo de la formación y el otro pago, el otro 50% en el primer mes de la formación. Y hay un formato que sería pagar mes a mes, que bueno, para aquellas personas que a lo mejor les resulte más dificultoso desprenderse de 2 cantidades mayores en 2 meses, pues tendrían esta opción también del pago mensual. No tendrían acceso a la reducción de precio, pero al fin y al cabo tendrían 9 meses para ir pagando cómodamente esta formación. Y nada, ya cerrar aquí, animaros a que participéis en esta tercera edición de Enneagrama Profundo, que como hemos podido ver en los 3 directos anteriores, pues hay personas que se han beneficiado personalmente mucho de esta formación y de esta experiencia de autoconocimiento que este prisma particular, diferente a otras propuestas, ofrece, ¿no? Y que además en esta tercera edición pues vamos a introducir algunos cambios respecto a las 2 primeras, haciéndolas más participativas y más prácticas y dejando la parte teórica ya al pasarlas por Zoom ya grabados de años anteriores. Por lo tanto, no creo que tengamos mucho más que decir por hoy. Ya Sí, en otro caso, déjame añadir algo que ya pero sabes. muy breve para no cansar y ya en fin, hacemos otro día. Claro, entre los recursos es claro que vamos a trabajar el equilibrio entre las 3 tendencias instintivas, vamos a trabajar también el equilibrio entre los diferentes centros de inteligencia, vamos a ir buscar siempre los equilibrios en cada triada, pues encontrar esos 3 polos que se vayan. Pero hay algo también importante, quiero decir, y ya con esto acabo. Cuando explicamos la génesis de los subtipos, explicamos las triadas, los centros de inteligencia, motor, energético, visceral, emocional y mental, de una manera diferente, absolutamente diferente. Le damos mucha importancia a la emoción principal de cada centro de inteligencia en el marco de una herida nuclear principal de separación y la polaridad atencional asociada a la misma, con un nivel de satisfacción instintivo medio determinado y poniendo mucho el foco en que cada una de las estrategias subtípicas de cada centro de inteligencia opera con un patrón. En el caso de los emocionales, por ejemplo, son estrategias que tienen que ver con ser a imagen y semejanza de papá para poder regresar al paraíso. En los viscerales
es un tema que tiene que ver con la acción directa, con poder con papá, con ser más fuerte que papá, o sea, a través de la fuerza moral, de la fuerza bruta directa, en caso del 8, pero los viscerales quieren poder con papá. Yo soy más fuerte que tú y voy a poder, incluido el 9. Los emocionales, tristeza, ser a imagen y semejanza de papá. Y los mentales tratan de compensar un abandono materno por inacción o exceso de acción del padre. Hay una combinación entre papá no actúa del todo bien, mamá no me da lo que necesito, o al revés, y los mentales lo que hacen es gestionar el miedo a la libertad a través de estrategias mentales, a través de encontrar parámetros referenciales. El 6 poniendo claramente la libertad fuera, en la autoridad, en la norma, la regulación de la libertad está fuera. En el 5, el conocimiento es mi referencia, me regula desde fuera, no actúo si no estoy seguro de que no voy a dar pasos en falso. Y en el 7, que hay un aparente referente interno, que es el autorrelato, la automentira, el autoengaño, en el fondo es un discurso referencial, es un sustituto del padre. El 7 pone la libertad en el relato interno, es decir, en el sustituto del padre o en la creación interna de un padre amigo. El tema siempre va con encontrar referencias de regulación de la libertad. Ponen la libertad en manos de una referencia externa, aunque sea disimuladamente, como el caso del 7. Esto es muy importante. Podríamos hablar muchísimo de los centros de inteligencia, desde las heridas nucleares principales de separación y los recursos terapéuticos que esta nueva visión de los centros de inteligencia ofrece. Solo quería decir esto. Bueno, pues nada, pues espero que os aporte este directo, a quien lo veáis también diferido, y bueno, pues lo dicho, que os esperamos en la tercera edición de Enneagrama Profundo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta luego.